Buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. El día de hoy vamos a revisar una pequeña presentación donde revisaremos nuestro módulo número 20. Hablaremos de nuestro objetivo principal de lo que es este módulo, así como cada una de las unidades que lo integran. Sí, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, como les comentaba hace un momento, este módulo número 20 llamado Psicoterapia Sexual y de Pareja, la parte número 1, que entra dentro de esta maestría en psicología clínica, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con nuestro principal objetivo de lo que es el módulo. Y bueno, este objetivo va a ser que ustedes conozcan como tal los conceptos básicos de la sexología, sensibilizando a los alumnos precisamente respecto a las diferentes preferencias de género y los factores biopsicosociales que intervienen en las mismas. Así como también pues vamos a identificar como tal la influencia del género en los individuos y en la sociedad, así como sus diversidades y sus preferencias. ¿Sí? También vamos a retomar temas importantes como son la violencia sexual, el cuidado sexual, que se incluye dentro de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, los embarazos, y también vamos a hacer una reflexión acerca del aborto y otros temas que pues precisamente son causa aún de controversia como tal en el ámbito psicológico, personal, emocional, social y hasta en el espiritual. ¿Sí? Y vamos a continuar o comenzar con nuestra unidad número 1 llamada conceptos básicos sexológicos. Y vamos a ver que precisamente los conceptos necesarios como tal para que vayamos entendiendo y comprendiendo la importancia de la sexualidad en nuestra vida diaria, pues es el hecho de que la sexualidad sea primero conceptualizada, ubicada como parte de nosotros desde antes de nacer y hasta la muerte, y va a estar presente pues a lo largo de toda nuestra vida. Sí, y esto pues la hace una de las materias pues más importantes dentro del quehacer psicoterapéutico y cotidiano. Sí, entonces bueno, es importante que nosotros conozcamos pues todos los conceptos y que los tengamos bien claros, sí, y bien definidos, así como también pues debemos de revisar los tabús que existen y los mitos dentro de este tema, ¿no? Las creencias en las que a veces nos vemos relacionados, sí, tanto nosotros como pues en lo general. Sí, y también en la parte de que el terapeuta le puede afectar tanto como positivo como negativamente a partir de sus propias creencias, ¿sí? Es decir, tenemos que mantener esta parte neutral, ¿sí? Cuando nos encontramos trabajando este tipo de temas a partir de nuestras creencias. Entonces también pues vamos a buscar recordar la importancia de lo que son las infecciones de transmisión sexual y del tema del embarazo y el aborto, así como pues su prevención. Vamos a también trabajar en esta unidad en cómo vamos a aterrizar, a reubicar algunas ideas sobre lo que es la violencia sexual en todas sus formas, ¿sí? Y dado que pues es un problema que cada vez vivimos desgraciadamente más constantemente, de manera más cotidiana en nuestra sociedad actual. Y bueno, en nuestra unidad número 2 llamado género y diversidad sexual, pues aquí vamos a analizar lo que es la influencia del género en la concepción del ser masculino y femenino como tal. Y dentro de esto, bueno, pues se va a tomar en cuenta al feminismo, al machismo, al embrismo, así como las consecuencias de esta distinción que existe. Sí, entonces, bueno, aparte de todo esto, vamos a retomar conceptos, ideas de las diferentes sexualidades que incluyen diferentes o diversas orientaciones, identidades y preferencias, sí, tomando en cuenta también las diferentes expresiones comportamentales de la sexualidad, que son las antes llamadas, pues, las parafilias, sí, que su significado es para, que significa diferente, y filia, que significa amor. ¿Sí? O lo diferente al amor o a la norma, es decir, todo lo diferente a lo que es el sexo normal, ¿sí? Que tenemos pues conceptualizado como la parte de la sexualidad normal, se podría decir, como lo llamamos o lo conocemos, ¿sí? Y precisamente estas diferencias o estas, pues sí, estas diversas orientaciones, sí, hay muchas posibilidades en cuanto a las preferencias eróticas y en cuanto a su uso en las prácticas relacionales como tal.
Sí, además es importante pues que también nosotros reconozcamos la posibilidad de las relaciones diferentes a la normatividad o a la norma como tal, como la polirrelaciones, el poliamor, las relaciones abiertas, ¿sí? Y que rompen con la idea pues heteronormativa como tal de tener que estar solo con una pareja, ¿sí? Y obviamente pues tomando en cuenta siempre presente la empatía y el respeto hacia el otro y hacia la diferencia de creencias. ¿Sí? Y bueno, en nuestra unidad número 3 llamada infecciones de transmisión sexual y el sexo seguro, pues vamos a ver que precisamente la importancia del conocimiento de las diferentes infecciones de transmisión sexual junto con los métodos anticonceptivos y la posibilidad de prevención y la necesidad pues de reflexionar como tal ante estos elementos, ¿no? La importancia de conocerlos y de saber su adecuado uso, ¿sí? Y el por qué precisamente en lugar de crecer estas situaciones, pues qué es lo que está pasando que cada día se hacen más evidentes a pesar de todas las campañas que se realizan, de toda ya la información que está presente y que tenemos acceso, por qué se van incrementando estas infecciones, estas enfermedades, ¿sí? Vamos a hacer pues todo este análisis, vamos a revisar estos temas y lo vamos a ver desde un enfoque pues biopsicosocial. También vamos a ver que actualmente pues el tema precisamente de las infecciones de transmisión sexual precisamente están en boga, ¿no? Tanto a nivel social, político, psicológico. Vamos a ver que precisamente también es el aborto, ¿sí? Porque precisamente es importante que también tomemos en cuenta este tema y que se incluye pues desde el antes y el después. ¿Sí? Entonces el aborto se necesita mirar desde muchas perspectivas, desde muchos enfoques y como psicoterapeutas, como terapeutas, pues es necesario también separar las creencias personales con lo que presenta la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Y el para qué lo realizó, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, es siempre básico e importante, indispensable en estos temas y más en los que son temas muy de tabú, muy estereotipados, pues que nuestras creencias pues las tengamos siempre separadas de nuestro trabajo profesional. Y bueno, en nuestra unidad número 4 llamada violencia sexual, pues vamos a ver que es sumamente necesario reflexionar pues lo que es la propia violencia que también nosotros ejercemos y que a veces no es consciente y además a veces es justificable socialmente, ¿sí? Esto vamos a ver que esto se da sobre todo pues en la violencia de género, sí, mientras que en el abuso sexual pues es importante tomar en cuenta no solo a los niños, sí, sino también cuando ya siendo adultos pues siguen cargando estas situaciones tan difíciles, ¿no? Las siguen viviendo. Entonces, bueno, vamos a ver y a trabajar en cómo se puede ayudar de manera más eficaz y eficiente estas situaciones en los pacientes. Sí, y vamos a ver que pues la violencia sexual es una situación que desafortunadamente pues es más cotidiana de lo que podemos pensar o de lo que querríamos pensar que ocurre, ¿no? Y que abarca pues en cualquier momento de la vida de la persona, no nada más en la infancia, también se puede llevar a cabo en la etapa adulta y está llena de tabús, de culpas, vergüenzas, miedos, enojos y es un tema pues que afecta de forma integral a las personas que lo viven como tal. ¿Sí? Entonces es muy importante pues saber de qué manera apoyar a la persona sobreviviente de esta violencia sexual y también es necesario reflexionar sobre la violencia que nosotros mismos ejercemos. Sí, actualmente pues la violencia sexual se está usando aún más que antes como tal, como símbolo de poder machista y sustento patriarcal. Entonces, pues al mismo tiempo, pues la sociedad cada vez reflexiona más sobre la necesidad de romper pues esta violencia, ¿sí? Y que tenemos que tomar en cuenta que aunque precisamente la violencia sexual se refiere a situaciones que tienen que ver con el sexo, pues hay que separar también las diferentes violencias para tratar de entenderlas y a su vez, pues tratar de trabajarlas de manera psicoterapéutica de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, bueno, también es importante que esto no sea como un limitante para que puedan vivirse funcionalmente sin la etiqueta de víctimas de violencia sexual, sino que también se tiene que trabajar y es necesario poder mirarlos de manera diferente para que puedan ellos también
poder vivir sin esa etiqueta y lograr una vida funcional. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que vamos a trabajar en este módulo. Sí, les agradezco mucho, seguimos en contacto y espero que tengan un excelente día. Saludos.